Bien, la pregunta que viene a continuación es una pregunta bastante sencilla y nos dice que tenemos una reacción endotérmica de la siguiente manera. Entonces tenemos A sólido más B sólido más un calor agregado me va a dar C sólido. El proceso se desarrolla hacia la formación de productos o reactantes como lo muestra la tabla. Entonces acá tenemos los cambios de condiciones y la formación de qué se da. Entonces, por ejemplo acá tenemos un aumento de la temperatura, entonces al aumentar la temperatura se propicia la formación de productos. Al aumentar la presión también se propicia la formación de productos. Al aumentar la concentración de A o B también se van a formar más productos. Y si aumento la concentración de C, van a formarse más reactantes. Ahora lo que nos preguntan es si según esta información presentada en la tabla es correcto afirmar que para la ecuación, esta que tenemos acá, entonces 2 moles de amoníaco más 107,36 joules me dan nitrógeno más 3 moles de hidrógeno. Entonces me van a preguntan en este caso que si hay un aumento de la temperatura va a aumentar la concentración de amoníaco, o si al disminuir la temperatura va a aumentar la concentración de amoníaco, o si al aumentar la presión las concentraciones de nitrógeno y amoníaco permanecen constantes, o si al aumentar la presión aumenta la concentración de nitrógeno y disminuye la concentración de hidrógeno. Entonces, para eso vamos a tener como guía esta tablita que tenemos acá. La primera nos dice, hacemos un aumento en la temperatura. Entonces vamos a ver qué sucede en la tablita cuando aumenta la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, ¿qué va a aumentar? Los productos. Acá nos dice aumenta la concentración de amoníaco. ¿El amoníaco es un producto? No, es un reactante, por lo tanto la respuesta es incorrecta. Ahora la B, al disminuir la temperatura. Entonces, ¿qué pasa aquí con la disminución de la temperatura? Acá tenemos la temperatura, nos dice que si aumentamos la temperatura vamos a tener más productos, pero acá la estamos disminuyendo, por tanto es lo contrario. Si disminuimos la temperatura van a haber formación de más reactantes. Aquí vemos, aumenta la concentración de amoníaco. El amoníaco es un reactante, entonces esta sí sería la respuesta correcta, la B. Sin embargo, vamos a mirar las otras respuestas. Al aumentar la presión, aquí miramos, al aumentar la presión, ¿qué pasa? Se van a producir, valga la redundancia, más productos. Y eso va aquí, en esta parte donde dice las concentraciones de nitrógeno y amoníaco permanecen constantes. Esto es falso porque, como ya vimos, al aumentar la presión aumenta la concentración de productos y acá tenemos que permanecen constantes. Además, el amoníaco no es un producto sino un reactante. La D nos dice al aumentar la presión, otra vez tenemos el aumento de presión, por tanto aumentan los productos. Y nos dice que aumenta la concentración de nitrógeno y disminuye la concentración de hidrógeno. Esto ya vemos que es falso, ¿por qué? Porque ambas concentraciones de nitrógeno e hidrógeno, que son productos, deberían aumentar. Bien, entonces para concluir, nuestra respuesta es la B. Muy bien. Ahora podemos seguir a la siguiente pregunta, valga la redundancia. La 23. La 23 nos dice, a continuación se muestra la representación de los átomos de los elementos X, Y y Z y de las moléculas de los compuestos que posiblemente se pueden formar por la reacción de estos elementos. Entonces acá tenemos la representación de los átomos X, Y y Z, y acá la representación de las moléculas que forman, por ejemplo esta XZ, YX, XY y XYZ. Acá nos muestran la siguiente reacción. Tenemos esta reacción X más YZ nos da Y más XZ y nos piden la forma de representar los productos de esta reacción a nivel atómico. Entonces lo vamos a colocar acá, hacerlo aquí en otra hojita, utilizar otra hojita de acá. Entonces tenemos que la reacción nos va a dar de la siguiente manera. Vamos a tener un elemento X más un compuesto YZ y nos va a dar un compuesto Y más un compuesto XZ. Bien, entonces nos están preguntando que mostremos como el diagramita de los productos, o sea, solo de esta parte, en esta forma como lo teníamos acá. Entonces lo vamos a hacer acá. Los productos nos dice que nos va a dar un átomo o átomos de Y y moléculas de XZ. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, tenemos
átomos de Y, y aquí vamos a pintarlo de otro color, vamos a tener compuestos XZ. Entonces acá ponemos así, ese es el X, y el Z lo vamos a poner de otro color. Entonces el Z es este de acá. Y va a estar unido obviamente por un enlace. Entonces aquí va a ser el enlace. De esta forma van a ser nuestros productos. Obviamente no solo un átomo de este y una sola molécula de este, van a ser varias. Pero así es la forma de representarlo. Vamos a buscar cuál de estos gráficos que están acá corresponde a eso. En el primero vemos que tenemos moléculas de YZ y en los productos no tenemos moléculas de YZ. De ahí ya podemos descartar esta respuesta. En la B tenemos moléculas de XY y átomos de Z. Eso no es parte de los productos, como podemos verlo acá. Ahora en la C tenemos moléculas de XZ, sí, muy bien, y átomos de Y. Esta sí corresponde con los productos que tenemos en esta reacción, por lo tanto la respuesta correcta es la C. La D también vamos a descartarla de una vez, porque como vemos acá tenemos un compuesto de los 3 átomos, de los 3 elementos, y eso no es correcto de acuerdo con esta ecuación. Muy bien, entonces para concluir la respuesta correcta es la C. Ya podemos continuar con la otra pregunta, que nos dice lo siguiente. Si a una muestra de ácido sulfuroso diluido se le añade ácido yódico diluido, tendrá lugar una reacción representada por la siguiente ecuación. Entonces acá tenemos el ácido sulfuroso y este es el ácido yódico. Y tenemos acá el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. Entonces acá tenemos otra reacción que sucede, que nos dice que el ácido clorhídrico formado reacciona con el exceso de este compuesto que es ácido yódico, de acuerdo con la ecuación. Acá 5 moles de ácido clorhídrico reaccionan con ácido sulfuroso, perdón, con ácido yódico para crear agua y yodo. Muy bien, entonces acá nos dice que el yodo forma un complejo coloreado azul con el almidón. Según lo anterior, el procedimiento experimental para determinar indirectamente la presencia de ácido sulfuroso en una solución es. Vamos a ver los diagramitas que tenemos acá. Entonces en este tenemos un baño de hielo, acá tenemos la solución con el ácido sulfuroso, le agregamos la solución de ácido clorhídrico más yodo. En esta tenemos aquí, en lugar de un baño de hielo, tenemos un mechero que nos va a proporcionar calor, y acá tenemos el ácido sulfuroso y le agregamos la solución de almidón. Acá tenemos este tubo de ensayo sin calor ni hielo, tenemos la solución que tiene almidón más esta de acá, el ácido sulfuroso, y le agregamos la solución de el ácido yódico. En el tubo de ensayo tenemos la solución con solo ácido sulfuroso y le agregamos una solución que tiene ácido sulfúrico más el almidón. Entonces nos están preguntando cuál de estos 4 montajes es el correcto. En este caso vamos a ver que el correcto es el C. ¿Por qué? Miremos las reacciones de acá arriba. Lo primero que hacemos es esto. Tenemos esta solución, tenemos acá, que empieza con el ácido sulfuroso. Y a esto nos dicen que tenemos que ponerle almidón. ¿Por qué? Porque el almidón es el que va a reaccionar con el yodo para formar el complejo azul, el complejo de color azul. Entonces tenemos que agregar el almidón más el ácido sulfuroso. Luego, para hacerlo reaccionar y que se produzca el yodo, pues ¿qué tenemos que agregarle? El ácido yódico. Entonces en el otro tubo de ensayo va a estar el ácido yódico, que eso nos va a dar esta solución que nos va a crear el yodo, nos va a dar esta reacción, perdón, y con este yodo de acá el almidón reacciona y nos da el complejo coloreado. Entonces la respuesta correcta es la C. Bien, seguimos a la siguiente pregunta, que nos dice que una mezcla está compuesta por 2 o más materiales que no reaccionan entre sí. El siguiente cuadro describe varios métodos para separar las mezclas. Entonces tenemos evaporación, que se evapora el líquido quedando el sólido en el recipiente. La destilación, que consiste en tener en cuenta la diferencia en los puntos de ebullición para separar los materiales que conforman una mezcla líquida. Y la filtración,
que es la separación de partículas de mayor tamaño que el de los poros de la fase filtrante papel filtro que no pasan a través de él. En esta tablita que tenemos acá nos muestran algunas características de las 4 mezclas que tenemos. Entonces tenemos acá mezcla las características y acá tenemos por ejemplo esta mezcla que es de sal y agua y nos dice que la sal es soluble en agua. El acerrín y el agua, el acerrín es insoluble en el agua, el oxígeno y agua, el oxígeno es poco soluble en agua y el azúcar y el agua, el azúcar es soluble en agua. Ahora tenemos que nos dicen que, de acuerdo con las características de las mezclas descritas en el cuadro, es válido afirmar que se puede separar por filtración. Entonces, aquí vemos las características. Por filtración nos dice que podemos separar las partículas de mayor tamaño que no pasen por los poros del papel filtro. Bien, entonces tenemos un papel filtro y si tenemos sal y agua, la sal es soluble en el agua, por tanto, sus partículas o sus moléculas no son mayores o mucho mayores que las del agua, por tanto, no se van a separar por una filtración porque el papel filtro no va a atrapar las partículas de sal, sino que van a pasar ambas. Ahora el acerrín y el agua. El acerrín es completamente insoluble en agua, por lo que en este caso sí vamos a poder separarlo por filtración. Además, tengamos en cuenta que el acerrín siempre hemos visto que si lo colocamos en agua simplemente va a quedar como partículas sólidas, entonces vamos a poder atraparlo fácilmente en el papel filtro. Bien, el oxígeno y el agua, el oxígeno es poco soluble en agua, pero de igual manera sabemos que por filtración no lo vamos a poder separar. Y el azúcar y el agua, pues el azúcar es soluble en agua, por tanto va a ser una solución homogénea y va a pasar perfectamente así junta por el papel filtro. De esa manera no lo podemos separar por filtración. La mezcla que podemos separar por filtración es la B, el acerrín y el agua. Bien, continuamos. En esta pregunta nos dice que tenemos una mezcla que está compuesta por 2 o más materiales que no reaccionan entre sí. El siguiente cuadro describe varios métodos para separar mezclas, los mismos métodos que tenemos anteriormente y tenemos las mismas mezclas con las mismas características. Lo único que cambia ahorita es que tenemos una pregunta diferente, que nos dice que un recipiente contiene una mezcla de agua, piedras y sal, las cuales tienen las características descritas en la anterior tabla. Para separar estos materiales y obtener respectivamente piedras y sal se debe. Entonces vamos acá, colocarlo acá y decimos lo siguiente. Entonces tenemos la mezcla de sal, colocarlo acá un segundo. Bien, entonces sal más agua más piedras. Y quiero separar pues todos estos 3 componentes. Estos 3 que estamos acá. Estos 3 que tenemos acá. Entonces vamos a ver. La sal sabemos que es completamente soluble en el agua, por tanto ellos van a estar formando una solución, mientras que las piedras pues no son solubles en el agua, entonces vamos a tener algo así. Hacer aquí el dibujo. Y aquí vamos a tener pues la solución de agua más sal, y aquí adentro lo vamos a pintar con este color. Vamos a tener las piedras que no son solubles en el agua. Como las piedras tienen un tamaño bastante grande, si usamos un papel filtro lo vamos a poder separar muy fácilmente. Entonces lo primero que hacemos es una filtración donde vamos a separar las piedras. Entonces aquí lo primero sería filtrar, y de ahí salen acá a un lado las piedras y el otro lado me va a salir pues el agua más la sal. Muy bien, pero ahora pues tenemos que separar el agua más la sal, porque yo lo que quiero tener al final es sal y las piedras por aparte. Aquí lo que podemos hacer más fácilmente de estas 3 operaciones que tenemos acá es la evaporación. ¿Por qué? Destilación no la vamos a hacer porque tendremos que tener 2 líquidos con diferentes puntos de ebullición, y nosotros sabemos que una vez empiece a evaporarse el agua,
la sal va a empezar a formar cristales, entonces no podemos utilizar la destilación. Aquí utilizamos una evaporación, entonces acá tendríamos una evaporación donde yo tendría en un lado el agua y en otro lado la sal. Y ahí sí ya tenemos todo separado. Entonces lo primero es filtrar y luego evaporar. Entonces esas son las dos operaciones que llevo a cabo y voy a buscar cuál de las respuestas que tengo acá corresponde a lo que acabé de concluir. Entonces la primera, destilar y filtrar, no, porque dijimos que no necesitamos destilación. B, evaporar y destilar, no, porque no destilamos. C, filtrar y evaporar. Entonces la respuesta correcta es C. Y esta, como podemos ver, no realizamos las tres operaciones, sino solo filtración y evaporación. Por tanto, la D es incorrecta. La siguiente.